Buenas tardes, estamos nuevamente en Abrir los Ojos por la FM Gran Rosario 88.9. Y como siempre lo recordamos, se puede escuchar, se puede ver este programa a través de la página de Facebook de la radio, es decir, FM Gran Rosario 88.9, y después, con posterioridad, se sube a la página de Facebook del programa, abrirlosojos.radio, todo en minúscula y seguido, abrirlosojos.radio, en la cuenta de Instagram, abrirlosojos.radio, y también en el canal de YouTube, @abrirlosojos. Por supuesto, también en conexión con los anteriores, también programas en redes sociales, en el canal de YouTube, bajo otras denominaciones que hemos comunicado en los diversos programas, ¿no? Es decir, un ensamble de estos cambios, de estas modificaciones que siempre en los programas de los medios de comunicación se realizan, intentando mejorar, intentando avanzar. En un año que es por el momento bastante complicado, ya estamos finalizando un mes, que es el mes de marzo, es decir, que mañana ya comienza, claro, marzo-abril, ¿no? No es muy novedoso lo que digo, el mes de abril, pero sí, lo que es muy preocupante es el cuadro económico-financiero, el cuadro socioeconómico que se está padeciendo en la República Argentina. Ya lo hemos dicho, lo hemos advertido en diversos programas, y no nos provoca en absoluto placer, todo lo contrario. Sí me provoca una reacción de enorme disgusto, de enorme bronca, que desde el gobierno provincial y desde el gobierno nacional, fundamentalmente, no se tomen medidas rápidas, efectivas, eficaces, tendientes a frenar, no digo paliar, porque el paliativo de apósitos para una hemorragia que es tremenda, no, ya no. Pero no se tomó ninguna medida, ninguna. Y el índice inflacionario es enorme y lo estamos padeciendo día a día. Y esto genera inquietud, angustia, pobreza. Se han anunciado oficialmente y a través de distintas ONGs o de distintos entes que realizan estos porcentajes, estos índices, algunos con un criterio o con una, digamos, connotación netamente política partidaria, porque política es todo. De hecho, estoy plenamente convencida de quien dice yo no soy político, está sentando una postura política. Absolutamente, porque nadie es apolítico. Absolutamente nadie. De hecho, quien vota, quien no vota, pero no es el hecho del acto eleccionario, es el moverse, el reaccionar, el actuar en lo cotidiano, en lo familiar, en lo laboral, cualquiera de los ámbitos, público, semipúblico, privado. Hay un accionar político. Un decir no, un decir sí. Al contrario, siento mucho más temor de quien dice no soy político o no tengo ninguna postura política, de quien la tiene, porque con esa persona se puede disentir, se puede dialogar, se puede discutir, exceptuando que sea un fanático
un intransigente, y bueno, entonces ya ahí las cosas cambian, ¿no? Un violento, una violenta, barra, ¿no? Le guste a quien no le guste, porque todavía existen, desafortunadamente, numerosas personas que dan connotación. Ah, vos decís políticos y políticas porque sos kirchnerista. Hay que ser muy bruto, muy ignorante, muy imbécil para decir algo así. Realmente. Y que no me vengan con la Real Academia Española, con todo respeto, sino simplemente por una postura del feminismo de hace décadas, décadas y décadas. Y si no, estudien, no sean tan ignorantes. Bien, y voy a seguir diciendo concejales, concejalas, políticos, políticas, e inclusive muchas personas utilizan el lenguaje inclusivo. No es mi caso, pero respeto a quien lo utiliza y cree firmemente en ello. Retomando, los índices de pobreza son enormemente alarmantes y son mayores. No por ser agorera, sino por lo que se ve, por lo que se palpa. Es decir, que hay gente que no tiene para comer. De hecho, salió a la luz una noticia, pero no es un único caso, sin desmerecerlo en absoluto, de una beba, de una niña de meses, de muy corta edad, que estaban en un acampe porque no tenían vivienda, la habían perdido, en inmediaciones de la Casa Rosada, y falleció. Y hay muchos casos así. Inclusive se hizo un relevamiento de las principales provincias y ciudades en donde existen altísimos índices de pobreza, no de pobreza a medias, pobreza. Chaco, Formosa, Misiones, es decir, gente de enorme poder adquisitivo, una minoría, enorme poder económico, político, y a su vez gente que no tiene ni para una comida diaria. Esto es tremendo. Y no lo puede ignorar, ni puede cerrar los ojos quienes ocupan cargos en el gobierno nacional ni en los respectivos gobiernos provinciales. Todo lo contrario. Y esto lo vamos a ver y lo vemos y lo padecemos a diario. Con ir simplemente a hacer una compra básica, a comprar un medicamento o a intentarlo por lo menos, en los insumos, en el tema, por ejemplo, de alquileres. Hay gente que no puede pagarlo. ¿Cuántos locales, cuántas viviendas se ponen en venta, en alquiler? El tema de, por ejemplo, los aumentos, pero del doble y hasta del triple, en gas, en luz, en fin, en lo que necesitamos para poder vivir. Y no digo con lujos, simplemente vivir, comer. Y no se toma ninguna medida. Y cada vez va increyendo. Indudablemente esto es caldo de cultivo de quienes gritan, y no sé si tanto gritan o por lo menos pronuncian palabras, frases, se reúnen y en actos electorales, en un año plenamente electoral desde ya, claman por un gobierno dictatorial, y esto es caldo de cultivo de un gobierno de ultraderecha, de un gobierno de la derecha más recalcitrante, como ocurrió en la Alemania prenazi.
no es novedoso lo que estoy diciendo. La Alemania prenazi. Y ya sabemos que hay grupos de ultraderecha, y siempre lo repetimos, no por una constante y con una cantinela y con un estribillo, sino o por ver misiones o así, visiones, mejor dicho, porque bueno, algunos se sienten mesiánicos, por eso fue el lapsus, se visten con esos sobretodos de cuero negro, al mejor estilo mussoliniano. Los pardos eran las camisas pardas, las de las juventudes hitlerianas, el negro, el fascio de los fascistas de Mussolini. Por lo tanto, esto ocurre en toda Europa también, en todo el mundo. Caso Bolsonaro, que regresó a Brasil, por algo regresó, incuestionablemente. Y de otros países, no solamente de Europa, Hungría, Italia, los grupos de ultraderecha, del PP y por supuesto Vox en España, que miran con mucho placer lo que está ocurriendo en nuestro país y en general en toda América Latina, y que ponen mucho dinero, fundamentalmente grupos monopólicos, globales, empresariales, para esto. Por lo tanto, cuidado, porque que no nos sorprenda que pueda venir, que de hecho suben los porcentajes de estos grupos, de estos partidos, de estas agrupaciones de ultraderecha, que se dicen libertarios, y es la negación de la libertad. Todo lo contrario, es el ultraderechismo. De hecho, cuando se hablaba de democracia social, el nacionalsocialismo era el nazismo. Es decir, que se utiliza deliberadamente la palabra socialismo en el sentido todo contrario de lo que es un auténtico, real, completo y cabal socialismo, que no nos debe escandalizar, todo lo contrario. Todo lo contrario. En mi caso considero que sería lo ideal para el país. Y uno lo toman como que, ¡ay, escándalo! No, no es escándalo, todo lo contrario. Todo lo contrario. El nacionalsocialismo es el fascismo. Es el movimiento hitleriano. Tiene tanto peso el socialismo que se necesita utilizar para los movimientos de ultraderecha. Bien, mal utilizado desde ya, como lo utiliza deliberadamente el pelele de Milei, que se hace el del pelo, que se arrebata, que... show. Mediocre, que habla de economía como si fuera el super economista, como lo fue Hitler. Un muy bien pago, el bien pagado. Bien. No quiero olvidar, antes de presentar a quien tendremos en la nota, en la entrevista, un caso que es muy fuerte y que espero que no siente precedentes, como es lo que se denomina en un término un tanto tenue, despidos express. No, son despidos salvajes y brutales. Ocurrió en varias sucursales de esta multinacional de servicios, de comercio, Carrefour, lo vamos a decir porque están todos los medios, originariamente con sede en Francia, pero por supuesto por todo el mundo, que jamás hubiese utilizado esta metodología en la Unión Europea y menos en el país de origen.
porque sabemos, afortunadamente, las marchas, los paros, los actos masivos que hicieron franceses y francesas en contra de la propiciada reforma jubilatoria del presidente Macron. Francia actúa de esa manera y ojalá en la República Argentina veamos un movimiento sindical y social con esa fuerza como tienen los franceses y los italianos también, y los españoles. Acá, por ejemplo, la CGT es útil a los movimientos. Son directamente burócratas empresarios, que no defienden a quienes dicen defender y que bien saben llenar sus bolsillos. Y las centrales sindicales, a su vez, rescato algunas, desde ya por supuesto hay excepciones, pero la CGT es útil al gobierno de turno. Y lo ha demostrado a través de décadas y de décadas y de décadas. Bien, en el caso de Carrefour se pronunció la Federación Argentina de Comercio y Servicios, se pronunció el señor Armando Oriente Cavalieri, que hace más de 30 años que está al frente de ese gran sindicato, entre comillas, desde ya, debería hacerlo. Nada. No dijo ni mu. Despidieron trabajadores y trabajadoras cuando estaban abiertas las sucursales en el barrio, fue en Cava, y en zonas, por otro lado, del Gran Buenos Aires, en Colegiales, y ya, por otro lado, en noviembre del año pasado, del 2022, por supuesto, en la provincia de Buenos Aires, en Balcarce. ¿Qué dijo Cavalieri? Nada. ¿Qué dijeron los sindicatos locales? Nada. Si ocurre eso acá, ¿qué dirán? Nada. Bien, continuando con esto, que realmente es deplorable, en el día de hoy tendremos la palabra, la presencia virtual de la concejala, la actual concejala por el PRO y del bloque Juntos por el Cambio, Ana Laura Martínez, conocida más coloquialmente como Anita Martínez. Ana Laura Martínez, una mujer que tiene trayectoria en la parte política, que de hecho ejerció una labor periodística intensa, pero tuvo una participación política tanto a nivel nacional como diputada nacional, después se candidateó a intendenta, bueno, no logró los votos necesarios y actualmente en este periodo 2021 hasta el 2025, bueno, es concejala o concejal, no sé cómo le gustará más a ella, es una cuestión de respeto, de mi parte digo concejala, por PRO, y escucharemos la palabra de ella dentro del interbloque, como dijimos, Juntos por el Cambio, en el Consejo Municipal de Rosario, claro está, y escucharemos las propuestas, lo que se está realizando, lo que realizó y demás. Y por otro lado, realizaremos algunas consideraciones sobre un tema que no es menor y que se ha acentuado mucho, como es el del acoso sexual en el ámbito laboral, en los ámbitos laborales, ya sea a nivel privado, a nivel público, a nivel semipúblico, en empresas semipúblicas, por ejemplo, para dar un ejemplo, EPE es una empresa semipública acá en provincia de Santa Fe, como tantas más, y también en ámbitos académicos, en ámbitos privados, y cuidado, no es un tema menor, en los medios de comunicación ocurre mucho y se silencia mucho.
Y está muy en discusión el tema que vengo afirmando desde hace años y años de la carga probatoria. Es decir, cuando hay una denuncia de acoso sexual en sede judicial, ¿quién debe probar? Que no es menor, todo lo contrario. Bien, iremos a una breve pausa musical y continuaremos en este Abrir los Ojos del 31 de marzo del 2023.